Bienvenidos un miércoles más a JR Entre Noticias. La nueva vicepresidenta del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado, no sabemos cuándo, ni dónde, ni en el estado en el que se encontraba, que el feminismo y el ecologismo forman parte de la esencia del Partido Popular. Además, la nueva lideresa dice que entiende perfectamente la decisión de Casado de abandonar la política y la aplaude. Pablo Casado se despidió voluntariamente, forzosamente, en el Congreso de Sevilla. Veamos qué opina el nuevo vicepresidente de la Junta de Comunidades de... veamos qué opina su señoría Carapiedra. Señoría Carapiedra, ¿podría explicarnos la evolución del Partido Popular? Queridos compañeros, la realización de las premisas del programa nos obliga a un exhaustivo análisis de las condiciones financieras y administrativas. Asimismo, la estructura de la organización ayuda a la preparación y a la realización de las nuevas proposiciones. Es obvio señalar que obstaculiza la apreciación de la distancia de las direcciones educativas en el sentido del progreso. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha lanzado este martes un mensaje de tranquilidad sobre una posible subida de precios del gas procedente de Argelia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que Argelia siempre ha cumplido con sus contratos. El cambio de posición de España sobre el estatus del Sáhara Occidental para avalar la tesis de Marruecos ha generado un gran malestar en el gobierno argelino, que el pasado viernes advertía de que mantendría los precios de venta del gas a todos los países menos a España. El eurodiputado González Pons se declaró seguidor de Iglesias desde el Partido Popular. Sus palabras fueron: es culto, inteligente y muy creativo. La ministra comunista de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que hoy más que nunca nuestro país necesita una oposición leal y constructiva, alejada de quienes nos quieren hacer retroceder décadas. Deseó mucha suerte a su compañero Feijóo García. Como no podía faltar, nuestro presidente del gobierno, Antonio Sánchez, también felicitó a Feijóo, diciendo que en estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad de todos, todas y todes. Malas noticias para Hungría y Polonia. La extrema derecha ha reducido drásticamente la inflación, además de haber generado más empleo y haber reducido las tasas de delincuencia, siendo estas las más bajas de toda Europa. Además, estos gobiernos fascistas ni siquiera reconocen la existencia del resto de las 135 identidades de género. Y hablando de extrema derecha, Vox considera que un taller de pintar genitales femeninos para visibilizar la sexualidad femenina pervierte a las jóvenes. El fascista Juan García Gallardo ha cargado contra un curso educativo en Soria sobre vulvas. La impulsora del proyecto Ole tu Toto aspira a que las mujeres conozcan su cuerpo sin ningún tipo de connotación sexual. Esta joven de Olvega gestiona desde el 2020 Ole tu Toto, que comercializa bolsas de tela y sudaderas adornadas con una vagina. El siguiente paso del proyecto era este taller teórico, práctico y dinámico y grupal para pasarlo bien entre todas, pero sin connotaciones sexuales. Consiste en abrirse de piernas y que una compañera hable y comparta experiencias con el aparato reproductor femenino de la otra. Nuestro líder supremo ha asistido a un encuentro con el primer ministro coreano Moon Jae-in. En un alarde de valentía, Antonio Sánchez demostró su dominio del coreano.
Y aunque nuestro presidente hable varios idiomas, pero apenas se le entienda en uno, demostró que también podía dominar el inglés. De hecho, nuestro querido presidente Antonio entró en comunicación directa por tuit con Elon Musk, al que se le sumó un señor que verdaderamente no sabemos quién es, pero que pertenece al gobierno. El representante del gobierno. El representante del fascismo y la extrema derecha en España, Santiago Abascal, ha sido abucheado e insultado por ganaderos y agricultores. Un dispositivo de seguridad tuvo que extraerlo de la zona de manera urgente. A continuación vemos las imágenes terribles. ¡Presidente! 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 Yo soy de Mejido. Ya nos conoceremos. Venga, firma esto. Por favor. Una foto, por favor. ¡Presidente! 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 Gracias por estar aquí. Ponte la cartera, no me pongo yo. Con la cartera, ahí los tres. Espera. ¡Santiago presidente! ¡Santiago presidente! ¡Santiago presidente! ¡Santiago presidente! ¡Santiago presidente! ¡Santiago presidente! ¡Santiago El líder supremo de la extrema derecha fascista no se debe descuidar porque Juanma Moreno aprovechará su nuevo peso, no el que ha ganado comiendo, el peso del poder para combatir a Vox de cara a las elecciones. Tenemos declaraciones de otro de los líderes de la ultra extrema derecha, Ortega Smith. Vean. Bien, y pasamos a las noticias internacionales. Un grupo de expertos ha afirmado recientemente que en los centros de detención en Libia se vulneran los derechos humanos. Este novedoso estudio, creado por la Misión de Investigación Independiente, ha denunciado que, aun habiendo sido desmantelados, estos siguen en uso. Seguimos con África. Aprovechando su viaje a Etiopía, la vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas ha tranquilizado a la población diciendo que la paz es indispensable. Gracias a sus palabras, tribus en conflicto no volverán a entrar nunca en ninguna guerra. Mientras la sequía avanza y mientras 13 millones de personas sufren hambre en África, la Organización de las Naciones Unidas invierte 54,5 millones en África para impulsar su desarrollo sostenible. Para hablarnos de esta noticia tenemos a nuestra experta en asuntos muy africanos, señora Sánchez. Buenos días. Bueno, quiero aclarar que el tema de los asuntos africanos es muy relativo. ¿Pero a qué se refiere con relativo? Sí, mire, yo cuando viajé con mi Antonio pudimos comprobar que dependiendo de la zona el asunto es más grande o más pequeño. Señora Sánchez, la ONU invierte 54 millones de euros en medidas ecosostenibles, pero ¿no sería mejor enviar comida y medicinas? Mi vocación e interés por los asuntos africanos no es de ahora. Creo que es una África sostenible que, por ejemplo, consuman menos carne, utilicen placas solares, reciclaje y, sobre todo, es muy importante los coches eléctricos. Es primordial para que la ultraderecha no avance hacia África y que se siga siendo un país feminista, sostenible y antifascista. Perdón. Volvemos a tener conexión con el Congreso de los Diputados. Sí, su señoría Carapiedra. Condiciones de las actividades apropiadas en el inicio general de la formación de actitudes. Naturalmente, todo basado siempre en la honestidad y en la decencia.
Y pasando a Estados Unidos, los líderes demócratas de la Casa Blanca, Biden y Obama, por fin se encuentran en un cálido abrazo. Sí, parece que el señor Biden no encuentra al expresidente Obama. Bien, en estos momentos le hemos perdido la pista al presidente de los Estados Unidos. Espero que aparezca pronto. ¿Sabemos dónde está? Pablo Fernández ha declarado hoy que Vox y Partido Popular acaban de comunicar la primera ley conjunta en Castilla y León y será la de la violencia intrafamiliar, con la que pretende sustituir un tipo de violencia, la machista, por una violencia que afecte a hombres y mujeres por igual. Así que el hombre también podrá tener credibilidad. Pero esto es imposible porque las mujeres somos seres de luz y los hombres unos machistas opresores. El tiempo en España es debatible. En algunas zonas de España hay lluvias y otras sol, por lo que se demuestra que no somos un país unido por culpa de la ultraderecha, y a petición de un miembro del canal comentaremos el tiempo de Manchester. En Manchester va a hacer frío. Buenas noches y muchas gracias.